Bueno amigos, gracias por mantenerse en sintonía con Despierta RD. Es momento de recibir a nuestro invitado esta mañana. Se trata nada más y nada menos que del expresidente de Azonadores, Joel Santos, quien nos acompaña en este día para conversar sobre diversos temas, el sector turismo sobre todo, en esta etapa de transición gubernamental. Buenos días, Joel, bienvenido. Muy buenos días. Yo creo que yo estoy solo aquí, o sea que... La es costumbre. normal, es normal del cuidado, bien hecho por Claro, usted. creo Bienvenido. creo que estamos practicando el distanciamiento bastante bien aquí. Sí, efectivamente. Por lo menos aquí. Joel, a mí me encantó recibirte en esta mañana porque dentro de la jocosidad que me caracteriza, yo estaba bien emotiva y preguntando, señores, ¿quién es que va para turismo? Y hubo un Yo creía que era por silencio otra cosa que tú estabas emotivo. también. Y hubo un silencio en el estudio. Sin embargo, hoy el periódico El Día trae una importante información en Económicas que dice que hoteleros de la República Dominicana necesitan, quieren y piden demandan al presidente electo que nombren como ministro de Turismo a una persona con experiencia. ¿Conocen ustedes dentro del tren gubernamental a alguien que trabaje, que maneje y que haya estado pendiente al sector turístico? ¿O tienen nombre? ¿Tienen nombre de alguien? Tienen nombre. Perdón. Yo voy a reenfocar la pregunta y con tu anuencia. No, yo no te doy la nuance. Bueno, Esa pues es mi yo pregunta. te la quito. Dale. Tú habías estado en el proceso, Joel, del PRM, de campaña también. Tú habías sonado dentro de los posibles nombres incluso al Ministerio de Turismo. ¿Se ha conversado eso de tu parte con No, el la presidente electo? respuesta es muy concreta. Yo entiendo que ese tema es una respuesta que debe darle el mismo presidente electo. Yo creo que precisamente por yo haber colaborado, pues yo pienso que no debo involucrarme en ese tema. Más bien, el presidente debe tomar una decisión. ¿Y si él la toma? Pero por supuesto que la O va sea, a la tomar. toma en el sentido favorable a ti. Favoreciéndolo a usted. No sé, no podemos especular sobre ¿Pero quién eso. ¿Usted no ha ido ahí a los TAR Nicolás de Abando? ¿No lo han llamado a una reunión ahí? No. Yo simplemente he cumplido con mi labor en el proceso, sobre todo en aras de fortalecer lo que es el sector turístico dominicano, que es tan importante y que realmente tiene tanta importancia para la economía en sentido general. En este momento, Y Joel, realmente ya eso es un tema del presidente. en este momento, lamentablemente, en los primeros 6 meses del año, el turismo en nuestro país cayó en un 60%, registraba la prensa en el día de ayer. Después de este nuevo confinamiento que se está pidiendo a nivel del Poder Ejecutivo y que va mañana a la Cámara de Diputados, ¿cuál sería la manera ideal de manejar el sector turístico que comenzó a abrir sus puertas el 1 de este mes? Yo pienso que hay que comenzar a trabajar de una manera mucho más focalizada el problema que tiene el COVID-19 respecto al país. Hay que entender cuáles son las regiones o los lugares que están más afectados. Hay que comenzar a trabajar de manera concreta esos lugares y de manera separada de los lugares que no están, vamos a decir, tan afectados. Yo estoy de acuerdo con que hay que tomar medidas. Yo he mencionado en diferentes ocasiones el hecho de que tenemos que borrar hitos y fechas y calendarios. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tenemos que comenzar a legislar y tomar decisiones olvidándonos del 16 de agosto, debimos habernos olvidado de lo que era 5 de julio para tomar decisiones, no lo hicimos. Pero todavía tenemos la oportunidad de hacer lo propio con el 16 de agosto. Eso significa, y por lo menos ya se dieron las primeras señales en ese sentido, que tienen que haber decisiones consensuadas entre las autoridades entrantes y las autoridades salientes, porque no hay tiempo que perder. El virus no se detiene, eso es como lo decía yo, como los intereses no duermen desde el punto de vista financiero. Pues lo mismo pasa con este virus. Mientras nosotros estamos descansando, el virus no está descansando. Por lo tanto, el país debe reaccionar de manera rápida, debe comenzar a seccionar para poder tomar decisiones certeras sobre el tema. Y lo que se ha dicho desde el principio, pruebas, y realmente llevar a la población a que cumpla con lo que son los procedimientos establecidos, porque ha habido bastante
vamos a decir, el relajamiento por parte de las autoridades de procedimientos más preestablecidos. Joel, ¿fue apresurada la apertura del sector turístico, entendiendo el hecho de que la mayoría de dominicanos o la mayoría de viajeros que han llegado al país son dominicanos? Los principales países emisores de turistas no han abierto sus fronteras, no han permitido, ¿no?, este éxodo de parte de sus ciudadanos, y vemos que el sector turístico está operando con apenas llega al 15% de los ingresos, mejor dicho, de los ingresos del 2019 en comparación con el 2019, y está operando con un 10% de su capacidad. O sea, ¿fue apresurada la reapertura del sector? No fue apresurado. El abrir el sector turístico fue una decisión correcta y creo que hay que seguir sosteniendo lo mismo. ¿Por qué? Primero vámonos a las cifras, los que temen de que el sector turístico pueda impactar la situación del virus en el país. Estamos hablando, precisamente el sector turístico tiene su propio proceso de escalamiento o de desescalamiento, si le queremos llamar al revés. Es decir, la cantidad de turistas va a aumentar de manera gradual, querrámoslo nosotros o no. No va a suceder por el hecho de que nosotros como país estemos abiertos, mañana nos vamos a inundar de turistas. No es por las razones que ustedes conocen. Los mercados están cerrados, la promoción que se debe hacer para el destino todavía está en proceso, pero también el mismo proceso de los protocolos desde el punto de vista de su socialización, desde el punto de vista de su certificación, también está en proceso. Ninguno de estos elementos va de la noche a la mañana a llenarnos de turistas. Eso quiere decir que es correcta la decisión de abrir para que poco a poco la cantidad de turistas vaya aumentando. Miren, yo les voy a dar un dato. Lo que pasa es que el impacto, una cosa es el impacto del sector turístico. El impacto del sector turístico es grande en la economía. Estamos hablando de que su impacto directo es de un 10%. Pero su impacto indirecto e inducido alcanza hasta el 22% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 4 pesos que produce la economía dominicana, uno tiene que ver de alguna manera con el sector turístico. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos hablar de recuperación económica si no incluimos la variable turismo. Ahora bien, lo otro importante es el hecho de que nosotros tenemos que desde el principio trabajar con los protocolos para poco a poco ir generando confianza en los entes para que República Dominicana esté en capacidad de recibir más turistas. Pero también se requiere de manejar el problema sanitario, porque nadie va a querer venir a República Dominicana si nosotros no manejamos exitosamente el problema sanitario. Ahora bien, vamos a hablar de números, que fue lo que comencé a decir. El sector turístico tiene un impacto importante, eso está establecido. Pero a nivel de población flotante, la participación del sector turístico es mínima con respecto al resto de la población. Nosotros tenemos 10 millones de turistas, 10 millones de habitantes. Pero la población real de turistas flotante en un punto determinado, cuando el sector turístico está en un punto alto, estamos hablando de 150,000 a 200,000 turistas en un mismo momento en el país. Es decir, con respecto al total de la población es mínimo, pero ahora en esta circunstancia lo que estamos hablando es que el país lo que va a poder manejar en un momento dado son 10,000, 15,000 turistas en un momento dado con respecto a una población de 10 millones de turistas. Por lo tanto, a nivel poblacional el impacto de los turistas es mínimo. Y el otro elemento es que ese argumento tenía sentido cuando el país estaba libre de COVID y el resto del mundo tenía COVID-19. Ahora la situación es al revés, o no al revés, ahora nosotros ya tenemos el COVID-19 dentro del país. Por lo tanto,
los turistas por lo menos nosotros los podemos filtrar en los aeropuertos y podemos asegurarnos de que entren en condiciones óptimas al país. La población no, la población está, pues, vamos a decir, rodando todos los días por el país. Pero ¿y qué controles se aplican en ese sentido entonces para los turistas que vienen? Porque no se les exige ninguna prueba, no se les está exigiendo ninguna prueba. Bueno, en los protocolos está establecido de que se iban a hacer pruebas de manera aleatoria a los turistas que llegaran. Obviamente todos esos temas se pueden revisar, se pueden perfeccionar, pero usted está pasando, a todos los turistas lo está pasando por un filtro. Es como se hace, por ejemplo, en este establecimiento. Todas las personas pasan por un mismo punto y se le toma la temperatura y se toman una serie de medidas. Lo mismo tenemos con los turistas. Es decir que precisamente los protocolos que están establecidos y los protocolos que se iban a revisar cada 30 días están establecidos claramente para manejar y contener y tener ese control. Ahí ahora estamos a la puerta a un estado de emergencia en la República Dominicana. Ya fue solicitado, se habla de que fue consensuado incluso entre el presidente electo y el presidente actual de la República Dominicana. Por tanto, hablan de unos 45 días. ¿Existe la posibilidad, conforme a lo escuchado, de que se vuelvan a cerrar las fronteras en nuestro país? Yo creo que todas esas decisiones no deberían tener que ver con el cierre de fronteras. De manera personal, yo no recomiendo el cierre de fronteras más adelante, por las razones que acabo de explicar. Sí. Es decir, la cantidad o la población turista flotante que estamos hablando es muy inferior al porcentaje total de la población que tiene el país. El impacto de la decisión tomada, o el consejo más bien... Perdón, quiero decir algo. Lo que sucede y por qué el impacto en el turismo es tan importante del punto de vista económico, es que el consumo de ese turista que está en el país es de 8 a 10 veces el consumo promedio del habitante del país regular. Por eso es que está el impacto. Perdón, sí. No, iba a hablar sobre el impacto económico de un país en específico, los estadounidenses, que había salido una resolución de Estados Unidos en la que exhortaba a sus ciudadanos a no venir a República Dominicana dentro de una lista de países que ellos consideran están en fase 4 de contagio de COVID-19. ¿Cómo eso impacta y cómo es visto desde el punto de vista de Joel, el político, y Joel también, el miembro de Azonaores? El impacto es importante, precisamente por eso es que el trabajo debe ser para que el país esté en las mejores condiciones para recibir turistas. Ahora mismo, es verdad, alguien diría, pero es que la cantidad de turistas que el país está recibiendo no es importante, el impacto es que estamos prácticamente comenzando de nuevo. Y es un trabajo arduo de todos los días, de revisión, y definitivamente, si nos paramos en ese trabajo, pues vamos entonces a dar varios pasos atrás. La gradualidad está inmersa y está integralmente en el proceso que se está realizando, querrámoslo o no. Ahora bien, hay un elemento importante con respecto a Estados Unidos. Con respecto a Estados Unidos, no solamente que es nuestro principal país emisor de turistas, hay que decirlo, y la cercanía juega un papel importante, también es verdad que hay que reconocer de que ellos mismos tienen que manejar una situación interna de COVID-19, pero es la oportunidad, como yo le llamo, de moverse sin la bola, para utilizar un término de baloncesto, a propósito que ustedes están hablando de deportes. ¿Y qué significa moverse sin la bola? Significa de que es también el momento de nosotros trabajar en reformas importantes y temas importantes que tienen que ver con el turismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa trabajar la obtención y la aprobación del acuerdo de preautorización o preclearance que le daría acceso a la República Dominicana a más de 200 aeropuertos locales en Estados Unidos, abaratando todo el proceso en los aeropuertos y dando mayor acceso a República Dominicana a esos turistas norteamericanos, y claramente con una gran posibilidad de, cuando la situación se restaure, de nosotros incrementar de manera importante la cantidad de turistas que recibimos de Estados Unidos. Y para eso, señores, no hay que esperar que nosotros estemos recuperados, sino
que necesitamos buscar la forma de acelerar estos procesos de autorización. También tenemos que comenzar a trabajar con otros países, como Alemania, por ejemplo, para mencionar uno. Tenemos que crear corredores. ¿Qué significan esos corredores? Acuerdos directos de país a país para corredores sanitarios que permitan que de país a país prácticamente los turistas tengan unos protocolos específicos para cada país, que también permita que los turistas puedan venir con mucho mayor confianza al país. En este momento, en este momento Puerto Rico acaba de abrir, en el día de ayer, pese a que ha tenido un aumento en pacientes con COVID, acaba de abrir el turismo. Pero una de las medidas que tomaron las autoridades puertorriqueñas es que todo el que entre o haya hecho una solicitud para entrar a Puerto Rico, tiene que llevar en sus manos una prueba del COVID de mínimo de hace 72 horas, para ellos poder tener un control de las personas que entran. El que no lleve la prueba tendrá que pasar obligatoriamente. No podrá ir porque aquí no duran 72 horas para darte los resultados. Es la gente que va de otro sitio, no sea tan malo. El que no lleve esta prueba tiene obligatoriamente que someterse a 14 días de aislamiento. Tenemos nosotros medidas estrictas, podríamos tomar medidas como esta para seguir con el turismo, pese a que otras zonas del país deban ser cerradas. Miren, señores, lo que les digo es que, y eso se ha dicho desde el principio, poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Claro, uno tiene una velita prendida de que aparezca la vacuna, pero mientras tanto, nosotros desconocemos cuánto va a tomar este proceso. Tenemos que aprender a vivir con el virus de una manera adecuada, donde lo sanitario y lo económico tengan un balance adecuado. Por eso es que se habla de revisar cada 30 días todos estos protocolos e irlos adaptando a la situación. ¿Cuál es mi recomendación? Revisar inmediatamente los protocolos para adaptarlos a la situación actual que tenemos como país. Pero lo que no debemos hacer es dar marcha atrás desde ese punto de vista. El periodo de emergencia de 45 días que se ha solicitado, obviamente, de nuevo, permitirá tomar medidas y evaluar ante la situación actual que estamos teniendo. Pero, señores, yo siempre alerto sobre esta situación. Tenemos que tener el cuidado de que podamos manejar el virus, pero al mismo tiempo también que la gente tenga la posibilidad poco a poco de ir manejando con su situación de sustento. Las arcas del Estado son limitadas. La única manera de salir adelante es que poco a poco la actividad económica se vaya reintegrando, porque es un balance de dos elementos que aquí tenemos. Por eso hay que ser cuidadosos con las medidas, hay que ser enfático, eso sí. Y hay que ejercer autoridad para que se cumplan las cosas que están establecidas. Eso sí es fundamental. Santos. O sea, si aquí se dice, si aquí se determina que a partir de X horas las actividades y las fiestas y las cosas no están permitidas, pues miren, señores, lo que tenemos que aprender de esta situación es que todo el mundo tiene que acatar las reglas. ¿Por qué? Porque aquí hay una externalidad. Cuando usted toma una decisión de violar algo establecido, usted está afectándose, no solamente usted está afectando a otros. Y basado en eso, señores, lo que aquí se requiere, y yo no quiero usar el término, pero se requiere autoridad para que se cumplan lo que está establecido. Es lo mismo que las leyes, como dicen, no que hay que reformar leyes, no es que hay que reformar leyes, es que cumpliendo las leyes que se establecen, las cosas aquí cambian. O sea, y lo mismo nos está pasando, Santos. lo mismo nos está pasando con el COVID-19. A mí me gustaría... hay una debilidad ahí. Ajá. En eso de la autoridad, de que se aplique. ¿Sientes que hay una debilidad de las responsables del sector turístico de la República Dominicana? Estoy hablando solo en términos generales. Aquí hay una debilidad de las autoridades en el sentido general. ¿Por qué? Porque lamentablemente este proceso se politizó.
Entonces, lo que ahora, por lo que decía al principio, es que tenemos que olvidarnos de las fechas y de las situaciones, y 16 de agosto, no importa, las medidas tienen que cumplirse desde ahora. Santos, veo muy cargada las esperanzas del sector turístico dominicano en el turista que viene desde fuera. Sin embargo, veo que han dejado como de lado la situación del turismo interno. No es una solución tratar de incentivar desde las propias autoridades el motivar el turismo interno para poder resarcir los daños a la industria turística nacional. El turismo local es importante por varias razones. Vamos a mencionar 3 rápidamente. Lo primero, lo que yo llamo desde el punto de vista democrático. Y siempre he auspiciado de que los atractivos turísticos deben ser conocidos y disfrutados por los dominicanos y tienen que haber las facilidades para esto. Lo segundo es desde el punto de vista, claro, financiero. ¿Por qué desde el punto de vista financiero? Tú lo acabas de decir. Porque a falta de turistas internacionales, pues, ¿por qué no? Los turistas locales pueden venir y obviamente también tienen que extenderse las ofertas en ese sentido. Con una salvedad, hay que admitir, nunca el turista local va a sustituir al mercado internacional. ¿Por qué? Porque son dos mercados distintos. El turista internacional viene por 7 días o durante los 7 días, no es cíclico a nivel de la semana. El turista local es de fin de semana. Precisamente por eso me parece ilógico dar una cuarentena de 14 días a un turista que entra a un país de vacaciones que no va a tener más de 21 días. No, es que la cuarentena de 14 días no es una opción. Lo que hay que tomar las medidas en los aeropuertos para verificar las personas. Pero la tercera importancia del mercado local es desde el punto de vista de mercadeo. ¿Qué significa eso? En estas circunstancias nosotros tenemos que auspiciar que los dominicanos y los locales vayan a los hoteles y a los atractivos turísticos, fíjense que no hablo de hoteles nada más, para que utilicen las redes sociales, para que promuevan los atractivos turísticos del país y de que hay seguridad y que los protocolos se están cumpliendo en esos lugares, para que los turistas internacionales también vean lo bien que se pasa en el país, por supuesto, y de que estaríamos en condiciones de recibirlos con los brazos abiertos. Por eso también es importante el turismo local. El mundo ha cambiado. Cuando usted va a un país de vacaciones, ya usted quiere ir a donde están los locales. Los locales, los nacionales, son expertos o son considerados expertos de sus propios destinos. Y nosotros tenemos que mirar a nuestros turistas locales con esa visión. Gracias, Joel, por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Éxitos en Azonadores, si te tocan Azonadores, en el gobierno, si te tocan el gobierno. Buena suerte y que sobre todo favorezca... Él vivió esa experiencia de Azonador, él tiene que ir para otros sobre todo que favorezca al país. Antes de despedirnos, quisiera dejarlos con la felicitación a una joven que está de cumpleaños hoy. Se trata de Carimel Gerardino Alcántara, que cumple unos 29 años y está de fiesta, una fiel... ¿Cumple cuánto, perdón? 29 años. Está Está de cumpleaños 29, para que quede claro. Carimel Gerardino Alcántara, bendiciones para ti y para los tuyos en este tu día. Así nos vamos. Mañana le dejamos con los elegidos. Hasta la próxima.